En el capítulo anterior, reconstruimos una parte fundamental de la llegada de Robert Francis Prevost al trono de Pedro. Analizamos la transformación del colegio cardenalicio, la pérdida de influencia de la resistencia conservadora, el peso de los cardenales creados durante el pontificado de Francisco y, finalmente, la aparición de Prevost como candidato capaz de reunir sensibilidades que, hasta entonces, parecían irreconciliables. Pero aquella historia dejó una pregunta suspendida en el aire. Una pregunta que no puede responderse únicamente mirando las papeletas de la Capilla Sixtina. Porque para comprender quién gobierna realmente una institución como la Iglesia Católica, no basta con saber quién tiene los votos. Hay que saber también quién administra los recursos, quién controla las estructuras, quién necesita financiación, quién puede proporcionar estabilidad económica. Y, sobre todo, quién tiene capacidad para influir en las decisiones que afectan al futuro de una institución que no es únicamente religiosa, es también diplomática, es también financiera. Y, en determinados momentos de la historia, es también una potencia geopolítica. El Vaticano puede parecer, desde fuera, una ciudad diminuta, un territorio de apenas unas decenas de hectáreas. Pero detrás de sus muros existe una estructura internacional extraordinariamente compleja. Diócesis, fundaciones, patrimonios, organismos financieros, instituciones diplomáticas, grandes donantes, redes de influencia y una maquinaria administrativa que necesita recursos constantes para mantenerse en funcionamiento. Por eso, cuando un pontificado termina y comienza otro, la pregunta no es únicamente ¿quién será el próximo papa? La pregunta es también ¿qué iglesia recibe? ¿Con qué problemas económicos? ¿Con qué compromisos? ¿Con qué alianzas? ¿Y qué grupos necesitan que el nuevo pontificado garantice estabilidad? Quizá la elección de Prevost pueda entenderse mejor si dejamos durante unos minutos la Capilla Sixtina y seguimos el rastro del dinero. El tesoro de la Iglesia y la herencia financiera de Bergoglio. El pontificado de Jorge Mario Bergoglio dejó una paradoja financiera difícil de ignorar. Por un lado, Francisco impulsó una profunda centralización y reorganización de las estructuras económicas de la Santa Sede. Por otro, la Curia continuó enfrentándose a importantes dificultades financieras y a un déficit estructural que condicionaba su capacidad de maniobra. La imagen pública de una institución que administra un patrimonio histórico extraordinario convivía con una realidad mucho más incómoda. Mantener la maquinaria de la Iglesia Universal cuesta muchísimo dinero. Y ese dinero tiene que salir de alguna parte. Uno de los episodios más importantes fue el juicio por la operación inmobiliaria de Sloane Avenue en Londres. El caso se convirtió en símbolo de la voluntad de Bergoglio de someter las operaciones financieras de la Santa Sede a un control más estricto. En el centro apareció el cardenal Angelo Becciu. Su caída tuvo una enorme repercusión política y mediática. Pero existe una lectura más profunda. Cada crisis financiera deja al descubierto la estructura de poder que existe detrás del dinero. La Santa Sede cuenta con organismos específicos para administrar sus recursos. La Secretaría para la Economía, la APSA, y distintas instituciones encargadas de supervisar inversiones, patrimonio y operaciones financieras. En este capítulo ya hemos identificado a dos figuras esenciales: Maximino Caballero Ledo y Giordano Piccinotti. Pero el problema fundamental no desaparece.
Una administración más centralizada puede aumentar el control, pero no elimina la necesidad de recursos. Y aquí aparece el verdadero elemento geopolítico de nuestra historia: Estados Unidos. Y es que, a pesar de los esfuerzos del laico español Maximino Caballero Ledo al frente de la Secretaría para la Economía y del control patrimonial ejercido por el arzobispo Giordano Piccinotti desde la poderosa APSA, el Vaticano arrastraba números rojos insostenibles. En este escenario de vulnerabilidad económica, el centro de gravedad financiero de la Iglesia Universal se desplazó definitivamente hacia el norte. Las macrodiócesis y las grandes fundaciones católicas de los Estados Unidos, como los Caballeros de Colón o la Fundación Papal, se convirtieron en el verdadero pulmón financiero que sostiene el presupuesto romano. Sin embargo, este flujo de capital no era incondicional. El episcopado norteamericano observaba con creciente alarma la asfixia burocrática impuesta desde Roma. La sede vacante de abril de 2025 abrió la ventana de oportunidad para un pacto de investidura silencioso. El colegio cardenalicio necesitaba un candidato capaz de rescatar las finanzas sin desatar una guerra ideológica abierta. Fue en esa encrucijada donde la figura de Robert Prevost emergió como la solución perfecta para el eje Washington-Roma. Prevost representaba el equilibrio ideal. Un hombre formado en la mentalidad organizativa de la Escuela de Chicago, capaz de ofrecer plenas garantías de transparencia a los grandes donantes norteamericanos. Pero, al mismo tiempo, su pasaporte peruano y su pasado misionero le permitían envolver esa gestión en la narrativa de las periferias exigida por el bloque reformista de Bergoglio. León XIV no fue solo el fruto de la continuidad sinodal, fue el resultado de un diseño financiero estratégico, un puente tendido sobre el Atlántico para asegurar que el motor económico de la Iglesia continuara rugiendo a cambio de una cuota de poder absoluto en el corazón de la curia romana. Y es aquí donde debemos regresar brevemente a la Capilla Sixtina, no para repetir la historia del capítulo anterior, sino para comprender qué problema necesitaba resolver el colegio cardenalicio. Existía una mayoría de cardenales creados durante el pontificado de Francisco. Pero aquella mayoría no era una masa homogénea, y esto es fundamental. Un cardenal africano podía compartir determinadas posiciones morales con un cardenal tradicional europeo y, al mismo tiempo, apoyar la sensibilidad pastoral de Francisco. Un cardenal latinoamericano podía sentirse cercano a la sinodalidad y, sin embargo, rechazar determinadas propuestas procedentes del progresismo europeo. Y un cardenal estadounidense podía defender una visión mucho más descentralizada de la Iglesia y, simultáneamente, necesitar una relación estable con Roma. La realidad era mucho más compleja que una simple división entre izquierda y derecha. Llegados a este punto, conviene hacer una pausa necesaria. Aunque este capítulo pueda parecer a primera vista un desvío hacia lo puramente económico, nos encontramos ante un asunto crucial. No estamos frente a un tema baladí ni ajeno al contexto del modernismo, la disolución de la tradición o las crecientes extravagancias litúrgicas que sacuden a la Iglesia. Bien sabemos que no se puede servir a dos señores, pero la historia demuestra que, cuando las estructuras terrenales colapsan, las finanzas terminan condicionando el destino institucional. Recordemos cómo empezó el primer episodio de esta serie. Primero vinieron los procesos desamortizadores,
como el de Mendizábal en España, que sumieron al patrimonio eclesiástico en la ruina. Y poco después presenciamos una paradoja histórica reveladora. En 1832, un pontífice profundamente conservador y tradicionalista, como Gregorio XVI, asfixiado por las deudas y la inestabilidad de los estados pontificios, tuvo que recurrir a la célebre saga de banqueros judíos de los Rothschild para solicitar un préstamo millonario que mantuviera a flote las arcas vaticanas. Aquel precedente demostró una verdad incómoda que resuena hasta nuestros días. Cuando la necesidad aprieta, la alta política romana siempre encuentra la manera de justificar sus alianzas. El dinero católico de Estados Unidos. La Iglesia Católica estadounidense representa una de las estructuras económicas más importantes del catolicismo contemporáneo. Grandes diócesis, fundaciones, organizaciones benéficas, universidades, instituciones sanitarias, redes de donantes y organizaciones con capacidad para movilizar cantidades importantes de recursos. Entre ellas encontramos nombres tan conocidos como los Caballeros de Colón o la Fundación Papal. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental. Que una institución aporte dinero no significa automáticamente que compre decisiones. Sería demasiado sencillo. La cuestión es comprender cómo funciona la influencia, porque en política, en diplomacia y también dentro de grandes organizaciones religiosas, la influencia rara vez adopta la forma de una orden directa. Normalmente funciona mediante incentivos, mediante contactos, mediante prioridades compartidas, mediante personas que conocen a otras personas y mediante la capacidad de abrir determinadas puertas. Una parte del episcopado estadounidense observaba con creciente preocupación determinadas decisiones tomadas desde Roma. Existían diferencias doctrinales, diferencias sobre la organización de la Iglesia, diferencias sobre la relación entre Roma y las conferencias episcopales nacionales, y también diferencias sobre la manera de administrar los recursos. ¿Qué tipo de papa podía reducir la tensión entre Roma y el mundo católico estadounidense sin provocar una ruptura con el proyecto iniciado por Francisco? La respuesta, para algunos sectores, podía encontrarse en una figura extraordinariamente singular. Un hombre que podía hablar al norte sin dejar de ser aceptable para el sur. Robert Francis Prevost. La Pax Vaticana de León XIV y la estrategia del gatopardismo. Una vez asentado en el trono de Pedro, León XIV desplegó una de las estrategias políticas más refinadas y complejas que ha presenciado la curia romana en la era moderna, una versión eclesiástica del gatopardismo. Cambiar la superficie estética para que nada cambie en las estructuras de poder. Sus primeras apariciones públicas, cargadas de una solemnidad litúrgica recuperada y el uso de ornamentos tradicionales que su predecesor había desterrado, no fueron un guiño al tradicionalismo doctrinal, sino una maniobra de pacificación psicológica. Esta calculada Pax Vaticana buscaba adormecer las alarmas de la resistencia conservadora, ofreciéndoles concesiones visuales mientras el verdadero control estructural permanecía en manos del bloque reformista. Detrás de la majestuosidad de los ritos, las decisiones de gobierno de Prevost en este año 2026 confirman que la maquinaria centralizadora no se ha detenido. El nuevo pontífice ha mantenido intacto el núcleo de la reforma curial de Praedicate Evangelium, pero aplicándola con una sofisticación diplomática que evita el choque frontal.
Mientras los sectores tradicionales celebraban la moderación en las formas y el retorno de un lenguaje teológico más clásico, la Secretaría de Estado continúa ejecutando la redefinición jurídica de las prelaturas y el control estricto sobre las diócesis mediante auditorías internas discretas pero implacables. La genialidad de este enfoque radica en la compartimentación del poder. León XIV ha sabido contentar a la izquierda eclesial europea manteniendo viva la agenda de la corresponsabilidad sinodal y la apertura pastoral, al tiempo que neutraliza la beligerancia de la derecha estadounidense mediante un manejo impecable de las finanzas y el respeto a la autonomía administrativa de sus diócesis. Es un gobierno de equilibrios perfectos, la diplomacia de la sonrisa unida a una firmeza jurídica absoluta. La Iglesia de Prevost demuestra que la centralización del poder no necesita ser estridente para ser efectiva. Basta con envolver la mano de hierro en un guante de seda litúrgica. El pontificado de León XIV no es un accidente de la historia, sino la culminación de un proceso de maduración política dentro de la curia romana. Al amalgamar las exigencias financieras de las potencias del norte con la narrativa pastoral de las periferias del sur, el Vaticano ha encontrado una fórmula de supervivencia institucional que adormece el conflicto sin resolver la crisis de fe de nuestro tiempo. Los pactos secretos de la Sixtina compraron estabilidad a cambio de un pragmatismo corporativo que vigila la tradición con un guante de seda litúrgica. Sin embargo, la aparente calma de la Pax Vaticana es solo la antesala de un reajuste de proporciones globales. Mientras el Papa Agustino pacifica las aguas internas de Roma mediante el arte del gatopardismo, las cancillerías de la Iglesia han comenzado a mover sus piezas en un tablero ajeno a las fronteras europeas, donde la verdadera soberanía del catolicismo se jugará frente a las potencias emergentes. En nuestro próximo episodio, el capítulo 27, desvelaremos un pacto financiero y geopolítico que ha permanecido bajo estricto secreto de Estado. La ruta de la seda vaticana, el dinero de Pekín, los obispos de la sombra y el destino de la Iglesia en China bajo León XIV. Pero no nos detendremos ahí. En los capítulos sucesivos analizaremos cómo la aparente cordialidad de Robert Prevost esconde una mano de hierro implacable contra la tradición. Un cerco quirúrgico ejecutado en alianza con figuras estratégicas como el cardenal Víctor Manuel Fernández, Tucho. Destaparemos la estrategia silenciosa que está empujando a la Iglesia hacia escenarios límite, incluyendo el fantasma de nuevas excomuniones sobre la fraternidad San Pío X, mientras la alta curia guarda silencio ante la propagación de verdaderas herejías en diócesis y parroquias de todo el mundo. El mapa de la resistencia está cambiando y los laboratorios de Roma ya han diseñado la respuesta definitiva. No olviden suscribirse, compartir el video, activar la campana y dejar sus comentarios. Cualquier ayuda es bienvenida para hacernos más presentes. Hasta el próximo capítulo. Queridos amigos,